¿Sale? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que detengas por un momento, Padre, la lluvia, que pares un poco el viento, Señor, para que podamos continuar con esta última clase, Señor, de este día. Que sigamos siendo bendecidos, Señor, sigamos siendo enseñados y edificados a través de tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos confiando en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, comenzamos con la lección número 2, el segundo cimiento de ¿cuántos? 6 cimientos, ¿sale? Comenzamos. Fe en Dios. Serie Cimientos de la Enseñanza de Cristo. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: «Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales». «¿Qué puedo yo hacer?», preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: «Yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que ore a Dios para que nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero usted necesita levantar y abrir las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán. «No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco si lo hago». Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. «¿Puede dejar de orar ahora?», dijo el capitán. «No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos». En esta lección conoceremos las 14 verdades que Jesús enseña acerca de la fe, así como las 5 señales de quien tiene poca fe y las 5 señales de quien tiene mucha fe. Empecemos por conocer lo que enseñó Cristo acerca de la fe. Primera verdad, la fe. Es algo que podemos tener los seres humanos. Mateo 6:30. Entonces me pusiste instructor, porque esto lo empezó a dar. Instructor, sí, lo empezó a dar. Entonces, Sí, mira, cuando dura 24 minutos, sí, se puede. yo dije editor, para no decir nombres. Ok, Lo que enseñó Cristo acerca de la fe. Primera verdad, la fe. Es algo que podemos tener los seres humanos. Ahí escriban tener. ¿Listo? Mateo 6:30. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Cómo podemos diferenciar la fe de Dios de la fe humana? La fe humana lo podemos ubicar de dos formas, ¿no? Es una fe natural y una fe intelectual. La fe natural es aquella que llevamos en la práctica diariamente. ¿Qué tienes en tu vaso servido, Betito? Tienes café. Si tú metes o sea, si le bebes, ¿qué vas a encontrar? Pues tienes la seguridad completa de que lo que vas a encontrar en tu vaso si le bebes es café, que no es cloro, que no es whisky, que no es tequila, que no es veneno. Tú tienes la total seguridad de que lo que estás bebiendo, tú mismo lo serviste. Cuando te sirves un plato de comida, tú sabes perfectamente que lo que te vas a comer pues, fue el chicharroncito con los frijoles y no que te estás comiendo otro tipo de carne, que sí fue chicharrón de puerco y no de otro animal, ¿no? Tú tienes esa seguridad, es algo natural, esa es una fe natural. Tenemos la fe intelectual que tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido o las habilidades que hemos aprendido a desarrollar, ¿sale? Tú sabes
que para ti, no sé aquí quién es. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que detengas el viento, Señor. Ya detuviste la lluvia, te pedimos que ahora detengas el viento, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí, quién de ustedes es contador? ¿Quién de ustedes es licenciado en Derecho? ¿Quién de ustedes es administrador de empresas? Aquí tenemos, ya estás próxima, ya estás próxima. Ustedes con facilidad pondrían en práctica sus conocimientos en esa área. Alguien que estudió en leyes, con toda seguridad, es capaz de resolver algún problema que tenga que ver con, ya sea legal, ya sea algún juicio, lo maneja tal cual. ¿Por qué? Porque lo adquirido es un aprendizaje adquirido. Estas son humanas y tenemos una tercera, que es es la fe espiritual, es la fe de Dios. La fe de Dios es un regalo de parte de Él que está a nuestro alcance, pero aquí hay dos lados. Está el lado de poder recibir el regalo de Dios o simple y sencillamente rechazarlo. Si tú recibes la fe, es algo que proviene de Dios, algo que llega a tu vida y que va a comenzar a actuar. Pero tú también puedes tomar la decisión de que Dios presente su fe delante de ti y tú decidas rechazarla. No hay una sola persona en el mundo que no sea capaz de conocer o de entender o de tener en ella la fe de Dios. A todos sin excepción se nos ha presentado la fe de Dios. Leemos en Romanos algo bien importante. Nos habla acerca de aquellas personas que conociendo a Dios, ¿qué hicieron? Conociendo a Dios, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, se apartaron, no quisieron acercarse a Él, renunciaron a Él, a pesar de tener el conocimiento de Dios. Entonces ellos rechazaron la fe en Dios. Y pasa por el otro lado. Cuando nosotros aceptamos la fe en Dios, esa fe en nosotros va a comenzar a actuar. No es mía, no proviene de mí, proviene de Dios. ¿Y qué es lo único que yo tengo que hacer? Pues empezar a caminar en ella, caminar en esa fe. Bien dice Proverbios, ¿no? Que el necio dice, no hay Dios. Eso es lo que el necio dice, que es prácticamente negar la fe, rechazar la fe que Dios deposita en nosotros. Esa es la diferencia, ¿no? Entre la fe de Dios y la fe humana. Segunda verdad, se puede no tener fe. Ahí Marcos se puede no tener fe. 4:40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tercera verdad, la fe. Se puede tener En poca cantidad. en poca cantidad. Lucas 12:28. Me ahorra. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Cuarta verdad, la fe se puede tener en grande cantidad. grande cantidad. Mateo 8:10 y 15:28. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Quinta verdad, la fe puede ser aumentada. Lucas 17:5 al 6. Aumentada. Puede ser aumentada. Estamos aplicando la fe, poniendo en práctica la fe de Dios. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza,
Les respondió el Señor. Podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Sexta verdad. La fe debe tenerse en Dios. Ahí anoten tenerse. Marcos 11:22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Séptima verdad. La fe puede Puede tenerse en el lugar incorrecto. tenerse en el lugar incorrecto. Lucas 8:25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este que manda la lluvia? Jesús. ¿En qué lugares no debemos poner nuestra fe? A pesar de que nosotros ya tengamos la fe en Dios, nuestra fe puede estar depositada en lugares equivocados o lugares incorrectos. En primer lugar, no debemos depositar la fe o nuestra fe en nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque somos frágiles, porque somos débiles, porque somos inconstantes, porque cambiamos de parecer, porque hay maldad en nosotros, porque hay maldad en nuestro corazón, porque nos equivocamos, porque cometemos muchos errores, muchos errores. Segundo lugar, no debe estar puesta en los líderes de la iglesia, porque así como yo tengo errores, así como yo tengo equivocaciones, las tienen al igual los líderes. Yo lo digo porque lo tengo aquí frente de mí. He notado muchos errores en Beto, que para mí, digo, ¿cómo es posible que los tenga? Y después me pasa a mí, digo, pues sí, sí es posible porque me pasa exactamente lo mismo. A medida que lo voy conociendo más lo comprendo y más me identifico a mí mismo en muchos errores que veo de parte de él. Entonces, cuando Dios me muestra a mí que estoy igual, digo, no, pues sí, de qué forma o cómo puedo atreverme yo a quejarme de otros hombres de Dios cuando yo me doy cuenta que tengo a veces los mismos errores o a veces los míos están peores? Exactamente. Entonces, ahí yo tengo que tener bien claro, no, mi fe debe estar puesta plenamente en Dios, únicamente en Dios. Si es cierto que la Biblia lo dice, Pablo le decía a la iglesia, ¿no? Imítame a mí de la misma manera que yo estoy imitando a Cristo. Y aquí hay de alguna manera dos extremos, ¿no? Aquel que dice, sí, tenemos la responsabilidad de nosotros ser imitadores de Cristo para que a su vez la gente nos imite a nosotros. Pero también la escritura me dice que no ponga mi mirada en el hombre, que mi mirada debe de estar puesta en Cristo. Entonces, tengo que tener un equilibrio. Sí, sigo el ejemplo de los líderes en cuanto a que lo que ellos estén haciendo sea conforme a lo que Cristo enseñó. Puedo aprender de cada uno de ustedes a orar, puedo aprender de cada uno de ustedes a pasar tiempo en la palabra, a usar la palabra correctamente, a estudiarla, puedo aprender de ustedes a diezmar, puedo aprender de ustedes a hacer, a mostrar misericordia a la gente, pero pues de repente me los encuentro que se equivocaron, que por ahí se les salió una mentirita piadosa, como decimos. Pues como el hermano lo dijo así, yo creo que no pasa nada, no pasa nada. Y empezamos a adoptar malas prácticas de otros líderes y nos empezamos a convertir en lo que ellos mismos hacen y caemos en el mismo error, ¿sale? En tercer lugar, en la iglesia. Al principio, la mayoría de nosotros, cuando vamos conociendo de Dios, queremos acercarnos a Dios, empezamos a congregarnos y siempre buscamos la iglesia perfecta. De repente llegamos a un lugar, vemos que pues, la iglesia no es como que la más bonita, no es como que la más perfecta. Hay personas que de repente están chismeando, de repente se equivocan, tienen errores y a veces por causa de eso
muchos quieren abandonar la iglesia y buscan otra, y buscan otra, y buscan otra. ¿Por qué? Quieren buscar la iglesia perfecta, Héctor. Y yo creo que si nos ponemos a criticar o a señalar los errores de muchos hermanos, pues deberíamos empezar por nosotros. Llegamos a la iglesia siendo imperfectos y compartimos tiempo con personas imperfectas. Sí, Carlos. A partir de que, sí, exactamente, ¿no? Si la iglesia es perfecta, en el momento en el cual tú pones un pie dentro de ella, pues ya le echaste a perder. Cuarto lugar, en los hermanos de la iglesia, repito, al igual que yo me equivoco, los demás hermanos también se van a equivocar. Si ellos se equivocan, pues obviamente aprendo tal vez de los errores, veo, no juzgo, tal vez sí tengo oportunidad, exhorto de acuerdo al orden que Dios estableció, que Cristo estableció, pero voy a continuar, voy a seguir adelante. Quinta, en el mundo. Qué triste que como cristianos a veces esté puesta la fe de nosotros en el mundo, cuando sabemos perfectamente lo que dice la Escritura. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El mundo, en este mundo nosotros no pertenecemos. El sistema que nos rodea, todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿qué nos dice la Escritura ahí en Primera de Juan capítulo 2? No recuerdo exactamente los versículos, creo que es 15. Sí, ni las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, del Padre, permanece para siempre. El sistema en el cual vivimos, el mundo que nos rodea, está totalmente corrompido y gobernado por Satanás. Entonces, otro error, ¿no? Número 6, en el dinero. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No pongan su esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas. Séptimo lugar, en los bienes materiales. ¿Por qué? Pues tarde o temprano van a desaparecer, tarde o temprano van a esfumarse. Así como el día de hoy puedes tener en tus manos las llaves de tu coche, el día de mañana sales a manejar tú tranquilamente, normal, a hacer tus actividades y viene alguien, te asalta y adiós coche. Muchos no tocan este tema respecto a la vida de Job, pero es clara la escritura cuando nos habla ahí en Job capítulo 3. Dice que Job ahí menciona, ¿no? Que las cosas que él más temía, eso fue lo que a él le aconteció. ¿En dónde estaba puesta su confianza? Tal vez en su familia, en sus hijos, en sus bienes, en su esposa, en lo que poseía. Ahí tal vez estaba puesta su seguridad, a pesar de que es considerado en la escritura como un hombre que, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué había con él? Había temor de perder lo que poseía, de perder su estabilidad. Número 8, en las circunstancias. Y esto tiene que ver con lo que está pasando, Glasgow. Cuando me está yendo bien en mi caminar como cristiano, pues yo estoy contento y feliz y me siento como en las nubes. Y digo, vivo en victoria, vivo bien, estoy tranquilo, estoy contento, Dios está de mi lado. Pero de repente empiezan a presentarse dificultades, las circunstancias empiezan a cambiar y mi fe comienza a decaer. Y empiezo a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y en qué momento Dios está siendo presente? Y siento que Dios ya me abandonó. Entonces las circunstancias no deben de darle estabilidad a mi fe. Noveno, en nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque perverso es nuestro corazón, engañoso. De nuestro corazón, ¿qué dijo Jesús? ¿Salen qué? Los malos pensamientos,
Los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, toda la maldad sale de dentro del corazón. Y por último, número 10, en nuestra propia experiencia, pues sientes que ya te la sabes. Pues dice Dios, ¿qué crees que no te la sabes? Hay cosas que se escapan totalmente de nuestras manos y de nuestro conocimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues doblar la manita, doblar rodillas y Señor, ¿sabes qué? Esto se me está escapando de las manos, recurro a ti. Entonces, eso es el error. Nuestra fe debe de estar única y exclusivamente puesta en Jesús. Octava verdad. La fe se puede ver por medio de nuestras acciones. Mateo 9:2. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Novena verdad. La fe nos salva. Marcos 5:34. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Décima verdad. La fe produce milagros en los que la tienen. Mateo 9:29-30. Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Que se haga con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Onceava verdad. La fe echa fuera demonios. Mateo 15:28, Marcos 7:30. «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús. «Que se cumpla lo que quieres». Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Doceava verdad. La fe es uno de los elementos más importantes de la ley. Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Treceava verdad. La fe nos capacita para superar cualquier obstáculo. Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: «Trasládate de aquí para allá», y se trasladaría. Catorceava verdad. La fe será buscada por Jesucristo en su segunda venida. Lucas 18:8. Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando Jesús venga en su gloria a la tierra, Él buscará una cosa en los seres humanos: fe. Pero ¿cómo se detecta la fe? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Por lo tanto, la fe se evalúa y se mide por medio de las obras, como enseñó Jesús en Mateo 25:31-46, donde comprobamos que el arrepentimiento verdadero produce fe, la cual se manifiesta mediante las obras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él,
y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Veamos ahora las 5 señales de poca fe. Analicemos nuestra propia vida para descubrir por qué tenemos poca fe y poder resolver eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además de que vivimos vidas mediocres y sin fruto. Primera señal de poca fe: el afán. Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Segunda señal de poca fe: el temor. Marcos 4:40. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tercera señal de poca fe: la duda. Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuarta señal de poca fe: el pensar que no tenemos provisión. Mateo 16:8. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Quinta señal de poca fe: la incapacidad para echar fuera demonios. Mateo 17, del 19 al 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Cómo podemos detectar si tenemos poca fe? ¿Y qué debemos hacer para remediar eso? Bueno, podemos detectar si tenemos poca fe examinando nuestra vida a la luz de las 5 señales de poca fe: el afán, el temor,
la duda, el pensar que no tenemos provisión, la incapacidad para echar fuera demonios o para manifestar el poder de Dios, ¿no? Aquí están los 5 síntomas. ¿Cómo remediamos eso? Pues lo remediamos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Lo remediamos dando fruto. Jesús enseñó que hay 3 niveles, 3 maneras en cómo podemos dar fruto y crecer en la fe. Eso nos lo enseñó en la parábola del sembrador. Y él enseñó que los que oyen y entienden la palabra, ese es el nivel 1 o el nivel inicial, o en un videojuego el nivel fácil, pues. Son los que entienden la palabra, dan fruto decreciente, 100, 60, 30 y luego 0. Luego viene el nivel 2 o el nivel intermedio, podríamos decir, que son los que oyen y reciben la palabra, y estos dan fruto creciente, al revés, empiezan con poco, 30, luego 60 y luego 100, pero se estancan ahí en 100. Los que entienden la palabra de Dios dan primero mucho fruto, pero poco a poco van hacia abajo. Los que reciben la palabra dan fruto poco al principio, pero llegan a mucho, pero ahí se quedan, ya no avanzan más. Por eso es que tenemos que combinar estos 3 niveles. Y luego viene el nivel avanzado, por decirlo así. Son los que oyen y retienen la palabra, dan fruto con perseverancia, dan fruto constante y creciente. No se quedan en 100, sino que van creciendo. Entonces empezamos a dar fruto en 100, en 60, pero si al mismo tiempo de estar entendiendo la palabra de Dios, la estamos recibiendo, entonces al recibir la palabra de Dios al mismo tiempo que la entendemos, entonces la tendencia decreciente de nada más entender la palabra de Dios es compensada por la tendencia creciente de recibir la palabra de Dios. Y si a eso le añadimos retener la palabra de Dios, entonces pues vamos a estar dando fruto constante y crecientemente. Entonces, para que nuestra fe crezca, para remediar esa poca fe, para vencer el afán, el temor, la duda, los pensamientos negativos, la incapacidad para ejercitar los dones espirituales, la incapacidad para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, llamémosle la incapacidad para ejercitar dones espirituales. Para vencer eso, no se trata de pues simplemente decir, pues hoy no me voy a afanar. El afán es algo real. El miedo, no porque digas, no voy a tener miedo, no lo tienes. El miedo lo tienes y te invade y a veces te domina el miedo. La duda. Bueno, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo remediamos eso? A través de dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Bueno, en 3 niveles. El nivel inicial, entendiendo la palabra. ¿Cómo la entendemos? Por medio de estudiarla, repasarla, como en este curso. En este curso, pues estamos estudiando la palabra, estamos entendiéndola, si hacemos las tareas, la estamos repasando, y cuando entendemos empezamos a dar fruto, y el afán se va, el temor se va, la duda se va, los malos pensamientos se van, la incapacidad se va. ¿Por qué? Porque entendemos la palabra. Sin embargo, si nada más nos quedamos ahí, pues vamos a ir poco a poco hacia abajo hasta que va a llegar un punto en que ya no vamos a hacer nada para Dios. Y eso le pasa a muchos que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nada más se quedaron allí, no avanzaron al siguiente nivel, que es recibir la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Por medio de ponerla por obra, de probarla. Me dan a mí un vaso con agua, con refresco, pues yo lo veo y yo puedo simplemente ponerlo a un lado, examinarlo, ponerle un microscopio y hacer todo, pero nunca lo pruebo. No lo estoy recibiendo. Recibir es esto. Lo estoy probando, lo estoy poniendo por obra.
¿Cómo se hace? Tomemos el ejemplo de Marcos 16:15. Tú lees, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y luego lees en Mateo 10 que Jesús manda a todos sus discípulos, echen fuera demonios. Y dices, caray, ¿echar fuera demonios? Dice que si yo creo, yo voy a echar fuera demonios. Y no solo eso, también dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¡Wow! Y luego Jesús manda, sanen enfermos. Y dices, caray, liberación, sanidad. Lo primero que tengo que hacer es entenderlo, ¿no? Entonces estudio sobre la liberación y la sanidad, pero luego tengo que practicarlo. Tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hago? A través de la oración. Porque para poner algo en práctica, pues tengo que pedírselo a Dios. Le pido a Dios que lo ponga en práctica. ¿Le has pedido a Dios alguna vez que quieres echar fuera demonios? ¿Que quieres que te use para liberar endemoniados? ¿Que quieres poner en práctica, obedecer el mandamiento de Jesús de echar fuera demonios? ¿Le has pedido a Dios que quieres sanar enfermos? ¿Le has pedido que quieres que te use para sanar enfermos? ¿Qué vas a hacer cuando se presente un enfermo ante ti? Pues vas a ir y le vas a poner manos y vas a hacer lo que mandó Jesús y como lo mandó Jesús y lo vas a sanar en el nombre de Jesús. Vas a ser atrevido, vas a ser valiente y vas a ver los resultados, porque Dios sigue haciendo milagros y lo quiere seguir haciendo a través de ti y de mí. Pero hasta que no lo experimentemos, hasta que no lo pongamos por obra, no lo vamos a experimentar. Eso es recibir. Y el tercer nivel es retener. ¿Cómo retenemos? Enseñando a otros. Cuando tú te involucras en discipular a otros, así como tú aprendiste a orar, le enseñas a orar, y así como tú aprendiste a sanar, le enseñas a sanar, así como tú aprendiste a evangelizar, le enseñas a evangelizar, entonces ese fruto crece porque tú no solamente lo haces, sino que le enseñas a otros y otros lo hacen, y entonces hay una explosión. Y de esa manera remediamos nuestra poca fe y podemos vencer el temor, podemos vencer el afán, la duda, los malos pensamientos y la incapacidad para ejercitar los dones espirituales. Conozcamos ahora las 5 señales o características de la fe grande. A continuación, pongamos mucha atención en el episodio de la mujer sirofenicia, la única persona a quien Jesús hizo un poema al exclamar de ella: «Oh mujer, grande es tu fe», para aprender lo que se requiere para que nuestra fe aumente y llegue a ser grande. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Primera señal de la fe grande:
se sobrepone al silencio divino. Mateo 15, 21 al 23. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». Cuando ella clamó por ayuda, Jesús guardó silencio. Cuando comenzó a crecer en la fe, la primera prueba que Dios nos pone es cuando guarda silencio. ¿Estamos dispuestos a continuar siguiendo a Jesús a pesar de que Dios guarda silencio y no responde nuestras oraciones? Si tu respuesta es sí, tu fe ha empezado a aumentar y has iniciado el arduo, espinoso y áspero camino del crecimiento espiritual. Segunda señal de la fe grande. Se sobrepone al rechazo de los hermanos. Mateo 15, 23. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». Los discípulos insensibles y duros de corazón, en vez de interceder ante Jesús por ella o ayudarla con su necesidad, oraron a Jesús para que la despidiera, pues les molestaba. ¿Estamos dispuestos a perseverar en el camino a Dios a pesar del rechazo, discriminación y mal testimonio de los hombres en la fe? Si tu respuesta es sí, has avanzado un escalón más en tu crecimiento espiritual. Tristemente, la mayoría de los creyentes, cuando los propios hermanos en la iglesia se les ponen en contra o les dan mal testimonio, se apartan de la iglesia y del camino de Dios, pues no entendieron que es por diseño de Dios que tienen que pasar esta prueba y demostrarle a Dios que lo siguen y perseveran a pesar del rechazo o mal testimonio de los hermanos. Tercera señal de la fe grande. Se sobrepone a la negativa divina. Mateo 15, 24 al 25. «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo que había sido enviado a Israel, no a los gentiles, haciéndole saber que no le iba a ayudar. Sin embargo, la mujer siguió clamando, a pesar del silencio, el rechazo y la negativa divina. Somos capaces de seguir amando a Dios y obedeciéndole, a pesar de que abiertamente niega nuestras peticiones y es evidente que nos ha negado lo que más anhelamos y por lo que más hemos clamado. Esta es una prueba muy grande para la mayoría de nosotros, pues produce en nosotros, por naturaleza, tristeza, desilusión y enojo contra Dios. Pero es una prueba de Dios y debemos demostrarle a Dios que lo amamos y que estamos dispuestos a renunciar a todo, aún a lo que más amamos, tal y como lo hizo Abraham, al obedecer y estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. En este punto nuestra fe ha crecido más, pues nos identificamos con Abraham, el padre de la fe, y renunciamos a nuestro Isaac, a lo que más amamos. Y decidimos seguir a Jesús y obedecerle a pesar de eso. Cuarta señal de la fe grande. Se sobrepone al hecho de nuestra condición pecadora. Mateo 15, 26 al 27. Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Como ella siguió clamando, Jesús le dijo que no era correcto quitarle el pan a los hijos y darlo a los perros, para mostrarle su condición de pecadora, además de que no era judía ni parte del pueblo de Dios. Y ella lo aceptó. La mujer pudo haberse ofendido, o pudo haberse dado por vencida e irse humillada, y lamentándose por su miserable condición, pero siguió persistiendo, aceptó su realidad y siguió perseverando. Muchos creyentes en este punto, al darse cuenta que son impotentes ante el pecado y que su naturaleza pecaminosa los traiciona siempre, se desaniman y se apartan de Dios y de la iglesia porque piensan que no son dignos ni merecedores de las bendiciones de Dios.
pero es precisamente la fe la que nos debe sostener y dar la fortaleza para avanzar cuando hemos descubierto esto. Pues por la fe hemos sido salvados, perdonados y limpiados. Y por la fe debemos seguir adelante a pesar de nuestros fracasos y debilidades. Quinta señal de la fe grande. Se conforma con las migajas de Dios. Mateo 15:27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer reconoce que aunque no tiene derecho a nada, se conforma con las migajas, con las obras. Esta es tal vez la prueba máxima de nuestra fe, porque reconocemos en hecho y en verdad que no es por nuestra perseverancia, ni por nuestro esfuerzo, ni obediencia, ni logros, ni santidad, ni buenas obras, ni nada que hagamos o dejemos de hacer por Dios, que recibimos las bendiciones de Dios. Más bien reconocemos en hecho y en verdad que no merecemos nada, y que nos basta con la salvación y el perdón de los pecados. Sin embargo, en humildad apelamos a la gracia y misericordia de Dios y nos conformamos con las migajas con las que Dios nos quiera dar, y no exigimos ni reclamamos nada, sino que nos conformamos con su misericordia y su bondad, y, si recibimos alguna bendición, es porque Dios es bueno, y lo que nos da es por su gracia. Muchos cristianos tropiezan con esta prueba, y como en su corazón creen que sí merecen algo por su obediencia y esfuerzo, cuando no lo reciben, se apartan de Dios amargados y desilusionados, o caen en la religiosidad o el costumbrismo, tal como le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero si mantenemos nuestro primer amor aún en este nivel, hemos llegado a tener una fe grande y debemos mantenernos así el resto de nuestra vida, en nuestro primer amor, a pesar de todo. Pase lo que pase y venga lo que venga, recibamos o no, seamos bendecidos y prosperados o no. Amando a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la victoria y la adversidad. Al ver que pasó la prueba, que la mujer perseveró en seguir a Jesús y clamar a Él, a pesar del silencio divino, el rechazo de los hermanos, la negativa divina, su condición de pecadora y conformarse con las migajas de Dios, Jesús muestra a sus discípulos lo que es una fe grande y le dice: «Oh mujer, grande es tu fe». ¿Cómo podemos detectar si nuestra fe está aumentando o no? Examinando nuestra vida a la luz de las 5 señales de mucha fe. A veces confiamos o dependemos demasiado en lo que sentimos. Y cuando sentimos la presencia de Dios, la verdad es algo glorioso, una cosa maravillosa. Pero ¿saben? A medida que Dios quiere que crezcamos, lo primero que hace es que apaga nuestros sentimientos y guarda silencio. Y ahí está la primer prueba. Allí está. ¿Ya no sientes la presencia de Dios? Allí es cuando puedes detectar ya tu fe está creciendo. Porque el justo vivirá por la fe, no por lo que siente, no por las emociones. Las emociones son maravillosas. Pero a medida que creces, llegas al primer escalón de la fe grande. Tu fe ha empezado a crecer cuando dejas de sentir. Y a pesar de que ya no sientes nada, sigues adelante y sigues orando y sigues leyendo y te sigues congregando y sigues cantando y sigues evangelizando, aunque no sientas las ganas de hacerlo. Segundo nivel en donde puedes tú evaluarte si tu fe está creciendo. Empiezas a ver malos testimonios en los hermanos. Empiezas a ver de pronto el rechazo de alguien, o alguien te pidió prestado y no te pagó, o alguien te lastimó o te criticó, habló a tus espaldas, y empiezas a tener problemas con los hermanos en Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que la mayoría de los cristianos hace? Se cambia de una iglesia para otra.
y no has entendido que Dios está permitiendo que veas los defectos de otros y Dios está permitiendo que te fallen por diseño de Dios para que tu fe crezca, para que a pesar de que te están fallando y a pesar del mal testimonio que te están dando, tú sigues firme y sigues adelante. Y entonces llegamos al tercer nivel de la fe que está aumentando. Cuando superas eso, entonces vienen las circunstancias y Dios nos niega peticiones, y muchas veces peticiones válidas, peticiones bíblicas, peticiones buenas. Dios nos está diciendo que no a algo que Él ha prometido. Bueno, quiere decir que Dios te está considerando para crecer espiritualmente. Dios está aumentando tu fe. Y entonces llegamos al cuarto nivel, y es cuando nos descubrimos a nosotros mismos tal y como somos, y Dios nos muestra lo frágiles que somos, lo perversos que somos, lo pecaminosos, lo depravados que somos, porque no somos mejor que nadie. Y si a pesar de eso, a pesar de todas esas luchas y esos malos deseos y esas tentaciones increíbles que vienen en contra nuestra, seguimos adelante y perseveramos, quiere decir que estamos escalando, estamos creciendo, estamos subiendo en la fe. Y entonces llegamos al nivel más elevado, que es cuando ya sabes que no mereces nada y te conformas con las migajas de Dios. Es entonces cuando podemos descubrir la cruz y poder encontrar nuestra felicidad en la cruz de Cristo, en Jesús y solamente en Jesús. De esa manera detectamos si nuestra fe va en aumento o no. Que Dios permita que cada uno de nosotros crezca en la fe, como esta mujer, hasta llegar a desarrollar una fe grande, y agrademos a Dios por el resto de nuestras vidas.